Walter White es un genio de la química, especializado en cristalografía, quien además contribuyó a un trabajo ganador del Premio Nobel sobre irradiación de protones en el año de 1985, y es un personaje ficticio de la serie Breaking Bad. Breaking Bad está plagada de ciencia, sobre todo de química, y se explica muy bien el proceso bueno, muy bien, el proceso de obtención de metanfetamina, eh, y cómo el proceso más innovador de Walter White o de Heisenberg da origen a las metanfetaminas azules. Conforme va pasando la serie, nos vamos dando cuenta de que pues este Walter White tiene una moral bastante cuestionable y pues no es alguien tan con quien nos gustaría pasar tanto el rato, ¿no? Una vez viendo la serie me di cuenta de que a pesar de que él es el científico de la serie, el que hace todo el trabajo químico y toda la síntesis y purificación de la droga en este caso, quien hace realmente el trabajo científico dentro de la serie, donde se ve realmente la ciencia, el trabajo de investigación, es por alguien que no es tal vez tan brillante como Walter White, y es Hank Schroeder. Bueno, toda esa introducción para explicar lo que para mí es realmente el trabajo científico. Que dentro de la serie, pues el científico es Walter White. Y para él, todo el proceso de obtención de las metanfetaminas es a través de la síntesis y de seguir, obviamente con todo el conocimiento que él tiene sobre que en algún momento intenta ridiculizar a uno de los hombres de Gus Fringman preguntándole qué es un carbón quiral, etcétera. Punto de aparte de todo el conocimiento que él tiene científico y estudiado y los papers que publicó, eh, todo el trabajo que él hace durante la serie es siguiendo su método y obviamente intentando mejorarlo y intentando mejorar cada vez más el proceso para llegar a una pureza del 99.999%. Sin embargo, y bueno, un rendimiento también muy alto de obtención del producto, lo cual es muy admirable y está muy chido, pero al final no deja de seguir un camino ya establecido, que a lo mejor él mismo establece, pero que sigue constantemente y a lo mejor intenta mejorar, pero su investigación digamos que consiste en eso, en seguir mejorando. Y no digo que pues haya caminos en la ciencia que vayan por ahí, en donde intentemos tal vez mejorar procesos que ya estén hechos. Sin embargo, al ir viendo la serie me di cuenta de que quien realmente va investigando, atando cabos, eh, recogiendo pistas, y tratando de unir todos estos cables sueltos para poder descifrar quién demonios es Heisenberg, pues es Hank Schroeder. Y dentro de la ciencia, o para mí por lo menos el trabajo científico, tendría que ir más por ahí, que muchas veces va por ahí. Eh, a veces tenemos que pensar muchas veces fuera de la caja, y es cuando se logran cosas realmente impresionantes. No deja de ser un trabajo creativo, la ciencia no deja de ser un trabajo creativo en donde cuando tienes ese chispazo fuera de la caja, pues llegas a lugares, eh, obviamente, evidentemente, a los que nadie había llegado. Eh, Como en el caso de Einstein, ¿no? Que tuvo que pensar muy diferente a lo que estaba establecido, que venía pensando la comunidad científica sobre todo el proceso de física, sobre todas las leyes de la física planteadas por Newton, toda la física newtoniana, y cómo él nos viene a plantear otra física totalmente diferente. Esto junto con la llegada de otros pensamientos como los de Planck y posteriormente de Broglie y todos los padres de la mecánica cuántica.
Bueno, aquí tengo que aclarar que Einstein no llegó a hacer una física totalmente diferente a la que conocíamos, a la newtoniana. Más que una física totalmente diferente, es una generalización de la física newtoniana, que explica fenómenos que van más allá de los que explicaba esa física, las tres leyes de Newton. Entonces, va más por ahí. Pero es lo que quiero, a lo que quiero llegar, ¿no? Es a lo que nos lleva el eh, no casarnos con, incluso con el conocimiento científico de la época, ¿no? Sino siempre tratar de cuestionarlo y de ir un poco más allá. Y eso, eh, popularmente conocido como pensar fuera de la caja, pues nos puede llevar a lugares bastante interesantes. Bueno, todo esto es para tratar de explicar lo que para mí es el proceso científico, que al final no deja de ser un proceso creativo. Y tratar de, a partir de aquí, comenzar a explicar el método científico. Hay un video de Mr. Doctor en donde él explica más o menos lo que es el método científico, que también menciono en algún otro video anterior, que de hecho lo explica muy bien el método científico Aldo, del robot de Platón. Y pues son dos explicaciones bastante chidas. Creo que me gusta más la de Aldo, pero bueno, voy a mencionar un poco cómo lo mencionan los dos y por qué estoy un poco más de acuerdo con el de Aldo. Y sobre lo que para mí es el punto más importante del método. Cabe destacar que no hay un método científico rígido y que todo el mundo deba seguir para poderlo llamar método científico, sino que hay una serie de pasos en la que la mayoría de los científicos estarían de acuerdo para poder validar un estudio y que realmente se está llegando eh, a una verdad según nuestro conocimiento y nuestro estado actual de conciencia como humanidad, ¿no? Em, Cada quien también puede variar su método de acuerdo al estudio, sería preferible, porque no podemos estudiar dos cosas totalmente diferentes exactamente con el mismo método. Y de acuerdo al investigador, que cada investigador puede tener sus propios métodos. Entonces, yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que todo método científico empieza por una observación, después a partir de eso se postula una hipótesis y posteriormente se comprueba a través de la experimentación. Y todo esto sería como yo creo que serían los pasos más importantes del método. Eh, Posteriormente la evaluación sí, la evaluación por pares, la revisión por pares, que son personas que también saben del tema y que revisan el estudio, que esté bien hecho y cuestionan tal vez lo que ellos no puedan entender o lo que ellos creen que está mal hecho en el estudio. Entonces, eso ayuda, enriquece muchísimo el trabajo y creo que ese es el paso más crucial para poder llegar a un pues a una conclusión que sea suficientemente válida. Em, Como menciono, hay varias personas y cada quien tiene su propia manera de decir el método. Y por ejemplo, Mr. Doctor, como ya lo he mencionado, menciona su propio método o el que él tiene como más presente, que es, por ejemplo, comienza con un marco teórico, después se va al planteamiento del problema, realizar una justificación del estudio, desarrollar hipótesis y objetivos, identificar las variables del grupo de estudio, un adecuado muestreo, tener escalas de medición, recolectar los resultados, lo que es lo más importante para él, que es saber interpretar dichos resultados y valorar si el estudio fue bien realizado. Yo lo que menciono hace rato es que no estoy tan de acuerdo con lo que él menciona, únicamente por este último punto, en donde él dice que lo más importante para él es saber interpretar dichos resultados, que desde mi punto de vista lo puede hacer cualquier persona que tenga un conocimiento técnico y aún así no está exento de error. Sin embargo, creo que
como mencioné, el paso crucial es valorar si el estudio fue bien realizado, y eso lo realizan otras personas que pueden estar viéndolo desde otras perspectivas y que generan como pues más enriquecimiento al estudio. También está el método que propone Wikiseba. Él comienza con unos antecedentes, después se va con una duda, pregunta, problema, después se va hacia la hipótesis, diseño experimental, experimentación, recolección de datos. Después de ahí pues ya se obtienen los resultados, evaluación de los resultados, sería como la discusión de los resultados, las conclusiones, y la publicación, ¿no? En donde hay unos desvíos en el método, donde por ejemplo si después de cuando tú haces tus propias conclusiones, envías a que revisen el estudio. Entonces ahí puede haber un rechazo o una refutación, y entonces se tiene que hacer si hay un rechazo, se tiene que hacer una reformulación y generar otra hipótesis. Si hay un rechazo, se tendría que hacer una revisión y tal vez cambiar el diseño experimental o interpretar de otra forma los datos que a lo mejor tú no estabas considerando. También está podemos llegar a las conclusiones otra vez y que sea aceptada la hipótesis, repetición de la experimentación, una generalización, después se va a una teoría, se genera una teoría y finalmente una ley o un principio. Aquí, por ejemplo, lo que no estoy tan de acuerdo es que pone primero la teoría y después se va a la ley o principio. Que como ya había mencionado en otro video, y justo también lo menciona muchísimo Aldo en otro video que dejo por ahí, sobre la diferencia entre ley y teoría, ¿no? O qué es una teoría realmente. Porque hay mucha gente que te dice, ¿por qué crees en el Big Bang si solo es una teoría? ¿O por qué crees en la evolución si solo es una teoría? Pero es una teoría muy bien fundamentada, respaldada en evidencia científica, construida con todos esos ladrillos que son pues los hechos, los principios, las leyes, etcétera. Y con todos esos ladrillos que se puede construir al final una teoría muy completa, que sería como la casa, ¿no? Y los demás los ladrillos que la componen. O de esa forma lo explica el robot de Platón. Me gusta mucho, de hecho, la visión. Y bueno, como menciono, el más común pues es justo eso, ¿no? Observación, después se genera una hipótesis, se hace una experimentación, después se miden los resultados, después se genera una falsabilidad, que es el sometimiento a posibles pruebas que contradiga la hipótesis. Después la reproducibilidad, que quiere decir que otras personas puedan obtener los mismos resultados. La repetibilidad, que tú mismo con el método que hiciste puedas obtener esos resultados. La revisión por pares, que es lo que menciono, que es enviar tu estudio a otras personas para que lo revisen y sea aceptado o refutado o rechazado. Y finalmente, una vez que es aceptado, pues ya se puede publicar, ¿no? Como menciono, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, en todos los métodos hay una observación, una hipótesis y una experimentación. Y finalmente la revisión por pares. Creo que son los pasos más cruciales del método, ¿no? En base a todo esto yo generé mi propio método, que sería muy parecido al de Wikiseba. Únicamente le cambiaría que, bueno, serían los antecedentes, se genera la duda, la pregunta, se genera una hipótesis, después se hace un diseño experimental, se hace la experimentación, la observación y la recolección de datos. De ahí se obtienen los resultados, se evalúan los resultados, se discuten o pues sí, se evalúan. Después nos vamos a las conclusiones. Generamos, aquí en las conclusiones los enviamos a la revisión por pares. Hay un rechazo o una refutación. Si hay un rechazo, se hace la reformulación, y si hay una refutación, se hace la revisión. Luego, si hay una reformulación, pues nos vamos desde cambiar la hipótesis totalmente, y si hay una revisión, pues
a lo mejor desde el diseño experimental o desde la interpretación de los resultados. Si ya es aceptada, entonces nos vamos a la aceptación de la hipótesis, repetición de los experimentos, la generalización de los resultados obtenidos. De ahí se pueden obtener las leyes, los principios, los hechos o las pruebas, que serían parte de las conclusiones. Y ya, finalmente se publica. Después de la publicación viene el aporte a la teoría, ya que se publicó el paper. Ya se hace un aporte a una teoría o incluso se puede generar una nueva teoría, ¿no? Entonces, pues sí, para mí esos serían los pasos al menos más importantes del método científico. Y ya, pues eso sería todo sobre el método. Bueno, también es importante mencionar que dentro del, ya una vez hechos los estudios, hay diferentes niveles de evidencia. Por ejemplo, están los estudios, bueno, por ejemplo, una cosa es la opinión de un experto. De hecho, también Mr. Doctor lo menciona en su video. Eh, que sería el nivel más bajo de evidencia, la opinión de los expertos. ¿Por qué? Porque pues caeríamos en una falacia que se llama falacia de autoridad, por pensar que esta persona es, por tener un cierto título o cierto número de títulos, etcétera, o cierto conocimiento, siempre va a saber lo que está diciendo, ¿no? Después está toda la información recolectada en la enciclopedia. La enciclopedia puede tener errores y por eso también está en ese nivel, ¿no? Pero bueno, ya empezamos a hablar de un poco de evidencia de mayor jerarquía. Después viene la información de los libros de texto, que está construido a partir de los papers de revisión científica. Y eso, ese nivel de evidencia es bastante alto porque pues ya está como basado en estudios científicos reales. Y dentro de los mismos estudios científicos, que sería el siguiente nivel, están los... también hay sus niveles, ¿no? Estaría, por ejemplo, dentro de los ensayos clínicos o estudios sobre salud, por ejemplo, están los estudios observacionales donde se observa una cierta población con ciertos hábitos y se compara, por ejemplo, el nivel de mortalidad de las personas que fuman contra las personas que no fuman. Pero a lo mejor esos resultados que, bueno, en el caso de las personas que fuman, obviamente tiene que ver un aumento de mortalidad con que fumen más, pero también puede deberse a otros hábitos en su estilo de vida, como que las personas que fuman regularmente no hacen ejercicio, son sedentarias, comen, comen mal, se alimentan mal, etcétera, ¿no? Entonces por eso no se puede confiar tanto en esos estudios. Ya después vienen los ensayos clínicos, que pueden ser ensayos de bajo nivel también y ensayos de alto nivel. Los de alto nivel pues ya se hacen aleatorizados, doble ciego, por ejemplo, en donde ni el investigador sabe cuál de los grupos está tomando el placebo, es el que tal se sabe, ni el investigador ni las personas, obviamente, ¿no? Saben si, si están tomando placebo, o las mismas personas. Bueno, en un nivel antes sería que las personas no sepan y que los investigadores sepan. Y ya más arriba está que ni siquiera los investigadores sepan quién está tomando placebo. Ya al final se hacen estudios de sangre y se vio quién tomó el placebo y quién no. Y los resultados del fármaco, por ejemplo, para ver en quién se genera a lo que quiere llegar el estudio, a lo que quiere observar el estudio. Ya una vez con todos estos estudios hechos, porque por ejemplo a partir de unos estudios observacionales se pueden generar hipótesis que se comprueban a través de los ensayos clínicos, y ya con esos ensayos clínicos después se generan muchas revisión de cada uno de los ensayos, porque cada método puede haber generado diferentes resultados y se observan los puntos en común, y al final con esos metaanálisis, que sería el nivel, la jerarquía más alta de evidencia, ya se puede observar cuál es digamos,
pues el patrón, ¿no? Que se sigue con los diferentes patrones, vale la redundancia, que siguen cada una de las personas, ¿no? Y pues ya, eso sería, por ejemplo, los niveles de evidencia científica, ¿no? Em, Aún así, el mismo método a veces se toma como un método irrefutable. Y como mencioné anteriormente, pues sería deseable que incluso el mismo método científico sea cuestionado y suficientemente flexible para poder aplicarlo a diferentes situaciones y de acuerdo a las preferencias del mismo investigador. Obviamente sin que se generen sesgos en los estudios. Bueno, me gustaría terminar con una reflexión. La ciencia no es la descripción de la realidad, del universo o del cosmos. La ciencia es la herramienta humana que nos ayuda a comprender desde nuestras propias capacidades al universo. No creo que lleguemos a un nivel de verdad absoluto, pero es delicioso maravillarse con todos los fenómenos que el cosmos nos ofrece. A veces, parece que el objetivo de la ciencia es generar cada vez mejor tecnología, electrónicos, fármacos, etc., que nos faciliten o mejoren nuestras vidas. Sin embargo, para mí, la ciencia es esa herramienta que no solo me ha maravillado con cada fenómeno nuevo que descubro o que observo. También me ha servido como herramienta para comprender mejor el efecto de los alimentos, del estilo de vida, los fármacos y la tecnología en nuestro cuerpo y en nuestras vidas. Al comprender mejor todo eso, la ciencia me ha servido como herramienta para poder tomar mejores decisiones. Ese es mi paradigma con respecto a la ciencia. No es generar nuevos fármacos o nueva tecnología que nos ayude a ser inmortales o todopoderosos. Para mí, es tomar mejores decisiones, ser más consciente, maravillarse.